Buenas tardes, bendiciones. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Agradezco a Dios primeramente por la invitación a esta página, a la profeta Lenny, que ella fue la que me hizo la invitación. Y agradezco a cada uno de mis hermanos de los cuales se van a conectar, así también a aquellos que van a conectarse, verlo en diferido. Leilani, ahí está, ahora me salió un nombre. Bendiciones para todos. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la mente de un conquistador, pero primeramente vamos a orar para dejar todos en manos del Señor, para que Él haga lo que tenga que hacer y que podamos entender este mensaje y que podamos tener claro que para poder conquistar tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Amén. Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, te doy gracias por tu amor, por tu gran misericordia, te doy gracias, Señor, porque ha sido tu diestra la que me ha sostenido. Señor amado, Dios mío, en este momento, Señor, que seas tú fluyendo a través de mí, Señor, con la palabra que tú has traído a mi vida, Señor. Principalmente para mí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, así también impartida, Señor, en tu tiempo, Señor, en el tiempo Kairos, Señor, porque tú haces las cosas imposibles a cosas posibles, Señor, y tú destinas el tiempo, Señor, de hablar de tu palabra, lo que tú quieres hacer entender al hombre, Señor, en este tiempo, el mensaje, Señor, que tú quieres dar a la iglesia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que sea de bendición. Señor amado, declaro cielos abiertos sobre este lugar, Señor, como así también tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer Números 13, versículo 30 al 31. Y la palabra de Dios dice así: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Recordemos que la mente de un hombre y de una mujer de conquista es totalmente diferente a la mente natural que el hombre puede tener. Porque los pensamientos son diferentes. Los pensamientos son distintos. La mirada está enfocada en una meta. Nosotros, para poder conquistar, tenemos que enfocarnos. ¿Qué es lo que queremos conquistar? ¿A dónde tenemos que apuntar? ¿Cómo tenemos que avanzar? Tenemos que empezar a pensar de esa manera, porque estamos hablando de conquista en este tiempo. Entonces, nosotros nos enfocamos en un punto definido y no seguimos la lógica humana como muchos piensan. O sea, esto es ilógico para la mente humana. Digamos que no confían en sus propias fuerzas, no se apoyan en sus propios pensamientos, sino que se apoyan en la fuerza de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, dice su palabra, que Él nos llamó de tinieblas a luz. Entonces no es con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza de Dios, de su Santo Espíritu, dice su palabra. Entonces, fuimos llamados a conquistar la tierra, pero ¿para qué vamos a conquistar la tierra? A ver, nosotros tenemos que tener bien en claro esto: no es ir a conquistar un pedazo de terreno, no es ir a conquistar un pedacito de tierra de algún lugar, o atrás de mi casa, o en la plaza, o en la vereda de enfrente, o el campito de mi abuela. No, estamos hablando de personas. Cuando el Señor habla de tierra, habla de personas como nosotros. Dice su palabra que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos que tener bien en claro que ¿a quién vamos a ir a conquistar nosotros? ¿A un pedacito de tierra? No. Tenemos que pensar en grande. Vamos a ir a conquistar tierra, pero vamos a ir a conquistar gente, vamos a ir a conquistar el corazón de las personas, para ir al arrepentimiento, para que puedan reconocer a Dios sobre todas las cosas y a Jesucristo como su único Salvador.
Nosotros no podemos conquistar el corazón de la persona, no podemos conquistar la tierra que el Señor nos da por heredad si no cambiamos la mentalidad. Tenemos que cumplir ese propósito en nuestras vidas, cumplir el propósito que Dios nos destacó. Si ustedes se ponen a pensar, cada profeta que está en cada punto, en cada país, fue sacado de su país natal para ir a otro país a conquistar. Porque en el territorio que nosotros estuvimos ya conquistamos ese territorio. Entonces, si ya conquistamos ese territorio y Dios nos dio la victoria sobre ese territorio, Él nos manda afuera a seguir conquistando tierras. Él sigue instando a que sigamos conquistando tierras para que se conozca que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no podemos hacer nada si Él no lo hace, si Él no nos manda. Dice el versículo, hizo callar. Porque dice entonces Caleb hizo callar al pueblo. ¿A quién hizo callar? Al pueblo. A veces el enemigo pone muchas palabras negativas en nuestras vidas para destruir nuestros sueños, para destruir nuestros proyectos, nuestros pensamientos, nuestros argumentos. Tanto el hombre como la mujer tenemos la obligación, escuchen bien, la obligación de hacer callar al enemigo. Toda palabra negativa, tenemos autoridad y poder que fue delegado del cielo para nuestras vidas, para poder hacer callar y hacer retroceder al enemigo. Porque ustedes, cuando van a conquistar un territorio, más allá de tener el pensamiento, de tener una mente conquistadora, más allá de tener un enfoque, ¿qué es lo que vamos a conquistar? ¿Hacia dónde nos dirigimos en la conquista? ¿Por dónde vamos a empezar? El enemigo se levanta y empieza con palabras negativas. No vas a poder ir, no vas a poder hacer nada. Mira, yo antes de venir a España, yo ya había conquistado mi país, no, había conquistado mi tierra donde yo estaba viviendo. Los brujos se doblegaron delante de la presencia de Dios y no nos hicieron persecución, se tuvieron que ir. Algunos se fueron, otros se quedaron, pero ya no molestaban. ¿Por qué? Porque cuando está puesta la bandera de victoria, la bandera de Jesucristo en ese lugar, hay una espada que dice victoria, pero también hay un cartel grande que dice conquistado. Entonces tenemos que entender esto. No es ir y meterse nada más a conquistar. Tú tienes que tener la dirección de parte del Espíritu Santo para poder conquistar. Si tú no tienes la guía del Espíritu Santo, es porque realmente no tienes la comunión con el Padre, que es lo que te va a dirigir. Él te va a dirigir a donde tienes que ir. Pero a veces el enemigo empieza a decirte, no podés, no podés. Yo cuando vine aquí, primeramente vine en el Espíritu. El Señor me hizo entrar en un trance y yo entré en el Espíritu a España primero. Y cuando yo llego acá, yo me había recorrido todas las calles de este pueblo donde yo estoy ahora. Pero el Señor me trajo y me dijo, una bruja que se me presentó en el Espíritu, y un montón de demonios estaban temblando, que no querían que yo viniera, y me decían, no vas a poder, no vas a venir, no vas a poder. Hicieron hasta lo imposible, pero cuando Dios te tiene destinado, ni el enemigo puede hacerte frente, ni el enemigo puede frenar lo que el Señor ha puesto en tu vida, porque es su voluntad. Cuando estás dentro de su voluntad, por más que se levante el 1000 contra ti, dice que a tu lado caerán 1000 y 10.000, más a tu diestra no llegará, dice la palabra. Entonces tenemos que entender que nosotros podemos callar al enemigo.
Cuando tú vas a un lugar de conquista, el enemigo siempre trata de obstaculizar el crecimiento y la obra de Dios en nuestras vidas. Te manda uno, te manda un demonio, te manda dos demonios, te mandan los brujos, te mandan quien sea. Pero cuando Dios te respalda, porque cuando tú vas a otro país a conquistar, la presencia de Dios te va por respaldo. El Señor te respalda cuando hay voluntad de Él y cuando hay propósitos en el lugar donde tú estás. Y ese respaldo no te lo va a dar un pastor, no te lo va a dar un apóstol, te lo va a dar Dios, porque donde Dios manda te respalda. Dice que Caleb mandó a callar al pueblo delante de su líder Moisés. El escuchar la voz de Dios y la voz del líder del cual tiene la visión. ¿La visión de qué? La visión de Dios para nuestras vidas. Es de suma importancia porque esto nos otorga éxito aquí en la tierra. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y Dios te dice que tienes que ir a tal lugar y tú dices, sí, voy a ir, heme aquí, voy a ir. No solamente se te levanta el enemigo, no solamente empiezan a cuchichearte, a veces la misma familia, el entorno se te levanta. A veces te sirven por obstáculo, mucha gente te empieza a decir, no vas a ir, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer lo otro. Pero déjame decirte una cosa, cuando Dios te da una visión clara, precisa, y el tiempo preciso para poder conquistar esa tierra. Pero lo primero que tiene que hacer Dios con tu vida para poder conquistar esa tierra es cambiar este pensamiento. Y acá dice, la palabra dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podré subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Pero anteriormente en el 30 dice, cuando Caleb hizo callar al pueblo delante, Moisés dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Dice la palabra que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si Dios te apoya cuando tú vas a conquistar, cuando Dios va a sacarte de tu tierra para poder conquistar otra tierra, te cambia esto. La mente. Si la mente no está cambiada, nunca vas a poder conquistar, ni nunca vas a poder llegar a los propósitos que Dios tiene. Por eso nos somete a procesos. Yo antes de salir de Argentina, para que el Señor tratara con mi corazón, tratara con mi mente, estuve 3 meses sometida en un proceso que parecía que me moría y no podía salir, porque era tan fuerte el proceso que marcó mi corazón en dos mitad, en una mitad, mejor dicho, una cicatriz tengo en mi corazón, un antes y un después. ¿Por qué? Porque dice que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Y el Señor me hablaba y me decía, lo que tú viviste tiempo atrás no se asemeja con lo que yo tengo en este tiempo para ti. ¿Por qué? Porque somos listos, somos preparados, nuestra mente está preparada para poder conquistar. Pero primero, antes de conquistar, te somete a un proceso. A veces también antes de entregarte algo en tus manos, te somete a otro proceso. ¿Por qué? Porque Él prueba tu fidelidad, prueba tu corazón, prueba tu mente, prueba tu fidelidad, prueba tu lealtad. Gloria a tu nombre, Jesús. Dice, subamos. Caleb era un hombre forzado. Recordemos que Caleb era como decir, era la mano derecha de Josué también. Los dos iban a conquista. Los dos tenían que cambiar su mentalidad. Porque después que murió Moisés, seguramente se habrán preguntado, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos líder.
Y a veces el pueblo se juntaba y querían elegir algún líder. Y no había otra persona mejor que Josué, porque Josué escuchaba exactamente la voz de Dios como Moisés. Y tenía vocación de líder. Tenía vocación de líder. Un líder no pierde la visión, enfoca a donde está la visión. Escucha lo que Dios le dice. Pero Josué también tuvo que cambiar su mentalidad. Caleb era un hombre esforzado y hacía que las cosas acontecieran. Él no se sentaba cómodo a ver cómo se iba a cumplir el propósito. A ver, yo le explico. Yo sabía que Dios tenía un propósito conmigo aquí en las naciones, porque Él me venía hablando de hace bastante tiempo, el propósito que Él tenía conmigo aquí en Europa. Si yo me hubiese quedado cómoda, sin orar, sin ayunar, sin buscar de la presencia de Dios, sin que el Espíritu Santo cambiara mi mentalidad, ¿qué hubiese sido de mí? Hubiese esperado años, años y años y no hubiese cumplido el propósito de Dios en mí. Yo quizás hubiese retrasado el propósito de Dios en mi vida. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo me hubiese quedado cómoda, total, Dios lo va a hacer. Pero para que Él lo haga, nosotros tenemos que tomar la tierra en el Espíritu. Pero para eso nos sometemos no solamente al proceso, sino a un cambio total, radical, de tener bien en claro, bien enfocado a dónde queremos ir. No nos podemos quedar tranquilos, no nos podemos quedar como si nada, tranquilitos, en la comodidad. Digamos que cuando yo estaba pastoreando la iglesia, yo estaba cómoda, pero Dios me saca de la comodidad y me saca a las naciones a avivar el fuego de otras iglesias de las cuales están apagadas. Entonces ya no voy a liderar en cuatro paredes. Me sacó afuera de las paredes, me sacó a las naciones. Miren, si yo hubiese dicho no quiero ir a las naciones, yo me quiero quedar en mi casa, yo quiero quedarme a pastorear. Pero ¿saben una cosa, mis amados? El Señor tuvo que trabajar con mi mente para poder sacarme de una transición del pastorado a lo que es lo profético. Porque lo apostólico yo ya lo tenía, pero lo profético es una transición de cambio de mentalidad. Y el profético es el que conquista. El profético es el que arrebata. Porque somos violentos, no nos conformamos. Podemos tocar el piso como la palmera que toca el piso y se vuelve a levantar, pero no nos quebramos ni nos vencen. Así somos los que tenemos mentalidad de conquista. No miramos el lugarcito chiquitito, miramos mucho más allá todavía. La guerra en este tiempo de la conquista es por las almas. Sabemos que la venida del Señor está cerca, está a la puerta. Y sentimos en nuestra vida, en nuestro corazón, que tenemos que seguir conquistando. Tenemos que seguir hablando la palabra. Tenemos que seguir llamando al arrepentimiento. Pero para que suceda todo esto, mi mente tenía que ser transformada. Mi mente tenía que ser transformada. Después el versículo 30 dice: y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb era un hombre de fe. Él reconoció que dentro suyo había algo mucho más fuerte, algo muy poderoso, que lo impulsaba a ser conquistador. Algo que era como superior a él, como decir, fuera de lo normal, las fuerzas, fuera de las fuerzas humanas, digamos.
Y la palabra dice, más son los que están los que están con nosotros que los que están en contra. Pero entendamos también nosotros que así como Caleb, nosotros también necesitamos fe para que la puerta a las naciones se nos sean abiertas, porque no es solamente con ayuno, no es solamente con oración, no es solamente con búsqueda, no es solamente con cambio de mentalidad, sino también es por fe. Por fe se derriban los muros, por fe se derriban las estructuras mentales. Mira, hermano, hermana, cuando yo llegué aquí a España, yo venía con una mentalidad diferente. No es la mentalidad que yo tengo ahora, porque la mentalidad que tengo ahora, sinceramente les digo, me sorprende. Pero el Señor me mostraba, y siempre lo he repetido, y siempre lo voy a decir, porque es algo que a ustedes también les va a pasar en algún momento, porque la mentalidad de la que no es conquista se tiene que romper para que Él empiece a poner cosas nuevas en tu mente. Yo venía con el pensamiento de venir y levantar una iglesia. Y tuve un grupito en mis manos, y así como tuve el grupito en mis manos se disolvió, y yo le preguntaba a Dios por qué, y estuve en silencio varios tiempos. Desde febrero del año pasado, yo estuve en silencio, desde el año anterior, desde el 2023. Yo no estaba haciendo nada, yo estaba tranquila, oraba, todo lo que quiera. Y el Señor me mandó una profeta y me dijo, ¿qué estás haciendo que no estás haciendo los live? Entonces yo le decía, lo que pasa es que yo traía un pensamiento, pero hace poco vi un pensamiento que el Señor rompió. Vi una muralla y un martillo tan grande, tan inmenso, que rompió esa muralla. Y el Señor me dijo, rompí la estructura de tu mente. Cuando el Señor cambió el pensamiento, rompió esa estructura, el pensamiento cambió. El Señor me dio un pensamiento de conquista. Y yo decía, ¿cómo voy a conquistar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y el Señor empezó a darme estrategias. El Señor empezó a decirme lo que debía hacer y lo que no debía hacer, por dónde tenía que avanzar. ¿Por qué? Porque la mentalidad cambió. La mentalidad cambió. La estructura o el pensamiento que yo traía antes no era el pensamiento que Dios quería para este tiempo, para mi vida. Josué 18, versículo 1 al 9. Vamos a leerlo. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad en él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieron en sacrificio buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Más adelante dice, cuando entres, el versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Cuando nosotros empecemos a conquistar las tierras, tenemos que hacer que esas tierras se conviertan a Cristo y no que nosotros nos convirtamos a ellos. Porque han sucedido muchas veces que nos contaminamos con cosas que no son agradables a Dios, pero por cuando nosotros tenemos una mentalidad de reino, vamos a poder discernir lo que es de Dios, lo que no es de Dios, y no nos vamos a contaminar porque sabemos a dónde vamos, a dónde caminamos y a dónde nos enfocamos. Amén. Pero acá nos amonesta. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna abominación de aquellas naciones. No tenemos que aprender lo que ellos aprenden, sino
tener una mentalidad diferente, tener un pensamiento diferente, tener una mentalidad distinta, tener una mentalidad de conquista, conquistarlos a ellos, no que ellos nos arrastren hacia afuera. Amén. Después dice, después tomemos posesión de la tierra. Caleb tenía la certeza de lo que se había prometido y él había creído a Dios que esa tierra era para él, o sea, herencia de Dios para él. La palabra de Dios dice que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El tomar posesión de una tierra es ser agresivo, porque nosotros sabemos que tenemos esa puerta abierta para conquista, pero tenemos que hacerle frente a los gigantes de ese territorio. Tenemos que hacerle frente al enemigo para poder vencer en todas nuestras áreas, ya sea en lo financiero, ya sea en lo económico, ya sea en los recursos que necesitamos para seguir conquistando, porque nos tenemos que mover, porque cuando el Señor te da un país, no es solamente el lugar donde tú estás, te dice conquista, y toda la tierra que tú veas es tierra para conquista. Entonces, yo para moverme dentro de España necesito los recursos para moverme acá en España. También necesito mi salud aquí en España, ¿me entienden? Es para que ustedes más o menos se puedan dar una idea de a lo que se refiere. Entonces, cuando nosotros estamos en otro lugar y queremos una tierra para conquistar, nosotros vamos a seguir siendo violentos, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir sacando del medio al enemigo, callarlo, atarlo, amordazarlo, echarlo fuera, porque está ilegal. Cuando a ti te dan una tierra por heredad, el enemigo está ilegal, porque cuando el Señor te entrega un cetro de legalidad, quiere decir que tú puedes caminar y también puedes hollar serpientes y escorpiones. ¿Me entiendes? ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes autoridad y poder para despojar al enemigo que está ilegalmente en la tierra que se te dio por heredad. Derribar los lugares altos de idolatría. ¿Me entienden? Cuando se toma posesión de una ciudad, les voy a dar un ejemplo, cuando se toma posesión de un territorio o de una ciudad, lo primero que tiene que hacer uno es derribar los lugares altos. Y en los lugares altos están los demonios de rango, están los principados y están los brujos, hechiceros, encantadores, y sobre ellos están los masones, que es el alto rango de brujería. Los lugares altos de idolatría. Contra eso te va a tocar luchar, pero hay que despojarlo porque están ilegales en la tierra que se te dio por heredad. Porque el Señor quiere que la tierra sea sana, sea limpia. Gloria a Dios. La mentalidad de un conquistador es una mente preparada. Es una mente que elabora estrategias. Es una mente que dirige. Es como un líder. Ahora la pregunta es, ¿cómo preparamos esa mente para la conquista? ¿Cómo nos preparamos para esa conquista? Nos tenemos que preparar físicamente, espiritualmente, emocionalmente y mentalmente. Cuando hablamos de entrenar la mente, o sea, por ejemplo, Moisés estuvo 40 años en el desierto y sobre esos 40 años en el desierto estuvo siendo preparado, su mente tuvo que ser preparada. Imagínense que él tuvo que cambiar la mentalidad de haber sido hijo de egipcio a ser hijo de Dios, a ser hijo de los hebreos. Él reconoció su identidad, pero él tuvo que ser preparado para sacar al pueblo del lugar de donde estuvo, porque no era fácil para él. Inclusive él dijo que era tartamudo, que no podía sacar, que cómo iba a hablar. Por eso se le mandó a su hermano Aarón juntamente con él, para que Aarón fuera el intérprete de lo que él quería decir, para poder sacar al pueblo de la esclavitud.
¿Por qué? Porque cuando a Moisés se le fue, o mejor dicho, se le otorgó el trabajo de sacar al pueblo de Israel de Egipto, él tenía que preparar su mente. Él tenía que ver de qué manera iba a hacer, cómo iba a hacer para sacar al pueblo de Egipto. Cómo iba a sacarlo, cómo tenía que hablar, con quién tenía que hablar, qué es lo que debía hacer. Él pensaba. Su mente estaba siendo preparada para poder soportar el desierto. ¿Se imaginan ustedes en medio del desierto? Que un pueblo que estaba acostumbrado a comer cosas ricas y un montón de cosas, aún siendo esclavo, sacarlo y cambiar la mentalidad a ser libre, de una mentalidad libre, a hacer una mentalidad de conquista. Moisés tuvo que ser preparado. Y al igual que nosotros también tenemos que ser preparados para poder enfocarse en lo que Dios quiera y decir, Señor, ¿saben cuál es la única forma de que uno pueda conquistar una tierra? Decirle, Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras, no lo que yo quiero. Cuando tú les dices, haz conmigo lo que tú quieras, le estás entregando todo. Le estás entregando tu mente, tu corazón, tu alma, tu cuerpo, todo. Entonces cuando tú le dices así, el Señor hace y deshace como Él quiere, porque ya no te gobiernas tú, como decía Pedro, ya no me ciño yo, sino que otro me ciñe. Y ese era el mismo Jesucristo el que lo ceñía. Ese mismo nos ciñe a nosotros. Ya no me ciño yo, me ciñe Él, y Él hace conmigo lo que Él quiera. Cuando nosotros decimos, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, le estamos diciendo, toma de mí y haz de mí como a ti se te antoje. Estoy a tu servicio. No me voy a quejar, no voy a gritar, no voy a llorar, pero haz conmigo de acuerdo a tu voluntad como tú quieras. Ahí le estamos entregando nuestra voluntad al Padre. Recordemos que fueron enviados 12 espías a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Moisés mandó 12 espías y entre ellos iba Josué y Caleb. Los mandó a la tierra prometida para que ellos pudieran ver, para que ellos pudieran divisar, para que ellos pudieran decir qué es lo que había dentro de esa tierra que tantos anhelaban. Así nos hace el Señor a nosotros. Te envía a la tierra en el Espíritu para que tú espíes lo que hay dentro de esa tierra. Después te trae lo físico porque ya tú estás preparado. Te muestra lo que hay, quiénes son los que trabajan, cómo trabajan, en dónde se esconden, qué principado hay, qué potestad hay, qué huestes de maldad hay, cómo operan los focos, estrategias. Mapeo espiritual se llama. Eso fue lo que hicieron los 12. Fue un mapeo espiritual de lo que era la tierra prometida que se les había dado, porque si no tuvieran mapeo espiritual no hubiesen sabido contra quién se iban a enfrentar. Así hace Dios con nosotros. Estuvieron 40 días esa gente ahí preparándose para cambiar la mente. ¿Y saben cuántos volvieron de los 12? De los 12, ¿saben cuáles son los que renovaron su mente? Josué y Caleb. Los demás quedaron con la mente del desierto. ¿Y cuál era la mente de Moisés en el desierto? ¿Cuál era la mente del desierto? La mente del desierto no basta para entrar a la tierra prometida. Tienes que cambiarla. ¿Por qué? Porque esa mente de desierto es la que carece de visión, es la que carece de confianza, la que hace que tú vivas quejándote todo el día y reprochándole a Dios todo el día y inclusive rebelándote en contra de su voluntad. Ay Dios, ¿para qué me trajiste a esta tierra? Mejor me hubiese quedado donde estaba, en la tierra donde yo estaba antes. Ya estamos igual que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y estaba en el desierto. Ay, ¿para qué me habré sacado? ¿Para qué me habrá sacado este hombre si yo estaba requete bien allá? Estaba cómodo, era esclavo, pero estaba cómodo. Así estaban, porque su mente, los 10
que se quedaron, su mente no había sido cambiada. No quisieron cambiar su mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con esa mentalidad? Dejarla bien al fondo. ¿Al fondo de qué? Al fondo de la tierra, bien enterrada. Y entrar en un nuevo sistema, la tierra prometida. Si no logras establecer en tu mente lo que es promesa o heredad, nunca tendrás una visión de lo que realmente te corresponde. Vamos a deducir esto. Dijimos que eran 12 tribus. Era un líder por cada tribu la que entraba. Eran 12 tribus. 7 de ellas no habían tomado la tierra prometida. 5 solamente habían tomado su posición. ¿Por qué digo 5? Porque trabajamos con el ministerio quíntuple. Los 5 que conquistaron, que tomaron su posición, más allá de Josué y Caleb, recordemos que su generación también venía de atrás. Están los 5 ministerios. Está el ministerio del profeta, el ministerio del apóstol, del profeta, del evangelista. Está el ministerio también del pastor y del maestro, que es el más chiquito. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a la perfección. Este es el perfeccionamiento, trabajan todos juntos. Si ya se estableció, si ya está establecido, más 7 que caminan, el número 12 significa fundación. Nosotros hemos creído en los 5 ministerios y por eso mismo tenemos que poseer y caminar por nuestra herencia. Pero habían 7 tribus que no tenían esa mentalidad de conquista. Perdón, 7 no, 10, perdón, eran 10 tribus porque eran 2 los que habían entrado. Y la perfección no se alcanza sin los 5 ministerios. Hay tribus, mejor dicho, hay iglesias que solo le interesa el título, pero no saben de la doble cobertura que uno puede obtener. Primero, debemos saber que el pan es para el hambriento. Y segundo, es cubrir al desnudo. Por eso es importante saber con quién nos enlazamos mentalmente. No podemos tener una mente conquista y estar juntándonos con una persona que no tiene mente de conquista, que lo único que le importa es el título y quedarse muy tranquilo y muy quieto. Porque no puede ser posible que no solo me den el apellido, ponele, de una misión o el nombre de una misión, y que el pan que yo reciba de la cabeza de la misión no me alimente y que tenga que escuchar a otros para comer el pan. Entonces, el poder de una mente de conquista es el número 1 en potencial preparado. Una mente de conquista es el primero, es el número 1 en potencial. Josué 23:10. Vamos a leer Josué 23:10. Un varón de vosotros perseguiría a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Entonces, la mente del conquistador hace correr a 1000. 1 hace correr a 1000. 2 hace correr a 10.000. 3 hace correr a 100.000.
4 hace correr a 1.000.000 y 5 hace correr a 1.000.000.000. El 5 estoy hablando de ministerios. Los 5 ministerios juntos son un potencial porque los 5 trabajan en el 1. Todos agarraditos de la mano. Juntamente con el Señor trabajan en el 1. En el poder del 1 se le llama. Porque todos juntos trabajan y conquistan. Entonces, nosotros necesitamos el compañerismo de otro. Porque yo sola o usted solo va a vencer a 1.000. Pero cuando somos los 5 ministerios unidos, vamos a vencer 1.000.000.000. ¿Vieron la diferencia que hay? Si todos sabemos, ustedes deben saber la historia de Saúl, cuando fue ungido como rey. Saúl entendió el principio de esta mente de conquista, pero se olvidó el poder de la unidad. Lo quiso hacer solo, pero no agarrado de la mano de Dios. Lo quiso hacer solo, sin la guía de Dios. En cambio, si vemos la historia de Jesús, vemos que Jesús era conquistador. Él tenía mente de conquista. Supongamos que estamos en medio de una batalla. Para ir a conquistar solo no podemos ir. Tenemos que ir a conquistar en unidad. Por eso Dios hace las conexiones de reino, porque todos los que hacen conexiones de reino es conexión de conquista. Porque todos trabajamos en la misma área de conquista. Mientras más muchos somos, más conquistadores somos. Porque nuestra mente ha sido cambiada. Por ejemplo, ¿cómo se conquista? Cuando un ejército, por ejemplo, cuando una legión de soldados listo para conquistar, consiste en 6.826 hombres y todos estaban en unidad. Por eso decimos que en este tiempo todos necesitan saber lo que es guerra espiritual precisamente para la conquista, porque para conquistar vas a tener guerra. El otro día hablé sobre lo que era guerra espiritual en el desierto, pero tenemos guerra espiritual cuando vamos a conquistar una tierra. No es solamente meterse dentro de una tierra y ya está, voy a hablarle a todo el mundo. No, vas a tener oposición. Vas a tener oposición, vas a tener pelea. La familia se te va a levantar, los amigos se te van a levantar, la gente se te va a enojar. Aún en el trabajo, ¿por qué? Porque somos gente de conquista, con pensamientos de conquistador. Para eso fuimos buscados, para eso fuimos elegidos, para eso fuimos escogidos, para conquistar. Por eso el enemigo se nos levanta, porque quiere que sigamos con la mente. Él quiere que la iglesia siga con la mente del desierto, la cual no tiene visión, la cual carece de fe, la cual carece de esperanza, la cual carece de destino, la cual te hace quedar cómodo. Por eso Él ataca, porque eso es lo que a Él le gustaría, que nosotros no tuviéramos la mentalidad de Dios, que nosotros no tuviéramos la mentalidad que un conquistador tendría que tener, una mente renovada, una mente de reino, una mente de conquista. Él no quiere que pensemos, ni siquiera que tomemos estrategia, ni siquiera que demos pasos agigantados o adelantados. Él quiere que nos estanquemos, Él quiere que lo dejemos tranquilo, porque Él en esta tierra Él estaba tranquilo, pero nosotros venimos a revolucionar el avispero, como es el decir. Nosotros somos los que venimos a revolucionar este país. Nosotros somos los que estamos mandados a conquistar los corazones. Y el enemigo, cuando nosotros nos unamos en el poder del uno con el Señor Jesús, vamos a poder conquistar no solamente territorio, vamos a poder conquistar no solamente un país, no solamente una nación, sino un continente. Gloria a Dios por esto.
un continente. Porque cuando nosotros nos alineamos al Espíritu de Dios y dejamos que Dios sea el que obre a través nuestro, a través del Espíritu Santo, Él nos da todo. Nos da las visiones, nos habla, nos da las estrategias, nos muestra a la gente, nos muestra los lugares. Todo lo que necesitamos saber para una conquista, el Señor te lo muestra. Pero para que eso sea necesario, sea cumplido en nuestras vidas, tenemos que tener una conexión total, no parcial ni a la mitad, total con el Señor. Una intimidad, porque el que no tiene intimidad con Él no sabrá cómo hacer para conquistar. Muchas personas en este tiempo fueron mandadas a conquistar, fuera de tiempo las mandaron. No era el tiempo de Dios, era el tiempo humano. No era el tiempo de Dios. ¿Y saben lo que pasó? Fracasaron, porque se cansaron, porque los atacaban y no sabían cómo defenderse. ¿Por qué? Porque su mente no estaba preparada. Si tu mente está preparada, vas a ganar la batalla. Si tu mente no está preparada, más vale quédate en tu casa y no vayas. Porque en cuanto tú pises un lugar donde Dios todavía no te mandó, no vas a tener el apoyo de Él. No vas a tener su cobertura, no vas a tener quien te apoye en ese momento. Y vas a ser presa fácil para el enemigo. ¿Me entienden? Entonces, nosotros tenemos que cambiar la mente a mente de conquista y avanzar. Pero no solo con el Señor. Todos juntos, escuchen bien, todos juntos podemos conquistar. Y saben otra cosa más, derribar al enemigo y plantar victoria sobre él. En ese momento cuando el Señor me mostraba eso, hubo otro momento donde el Señor me mostraba un ejército. Y yo siempre lo voy a recalcar, porque ese ejército es el ejército que el Señor está levantando en este tiempo, con una mente renovada, con una mente de conquista. Tenemos la espada, tenemos la lanza, tenemos el látigo, tenemos todo lo que el Señor, todas las herramientas que Dios nos ha dado para poder vencer y conquistar. ¿Qué estás esperando? Hay muchos que empiezan la conquista, pero no llegan ni a la mitad de conquista y se cansan. Todavía no han entrado a la conquista, están sometidos en un proceso y ya quieren soltar la toalla. ¿Pero por qué? Porque su mente no ha sido renovada. Todo conquistador, antes de conquistar, es preparado. Los soldados romanos se preparaban antes de salir a una batalla. Se tomaban el tiempo para trabajar esto. La mente de conquista es la mente que diagrama. Las estrategias que el Señor te da son las estrategias que uno toma para poder conquistar. Amén. Tenemos que cambiar nuestra mente a la mente de Cristo. Ligar nuestra mente a la mente de Cristo, porque Cristo tenía mente de conquista. Y nosotros, dice la palabra, que nosotros somos pequeños Cristo. Tenemos a Jesús en nuestras vidas y nuestra mentalidad tiene que ser como su mentalidad y no como la mía. Humanamente yo no podría haber llegado a este país. Humanamente hubiese pensado que era perder el tiempo venir a este país. Pero el Señor me enseñó que venir a este país a conquistar, primero debía cambiar el pensamiento. Amén. Así es, mis amados. Que el Señor les bendiga. Vamos a estar orando, voy a estar orando para que el Señor pueda entrar en sus corazones con respecto a la palabra, para que puedan entenderla. Padre, te doy toda la gloria, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por haber cambiado, Señor, la mente, Padre, para poder saber, Señor, cuáles son tus propósitos en este tiempo para cada uno de nosotros, Señor.
Por eso, Padre amado, yo te pido, Señor, por cada una de las personas, Señor, que se unió a este live y por los que se van a unir, Señor, que puedan renovar su mente, Señor, que le puedan ordenar al espíritu de la mente, Señor, de que sea renovado, Padre. Porque dice tu palabra que nuestra mente tiene que ser renovada, Señor. Señor amado, Dios mío, yo te doy gloria, te doy honra, Señor, por este propósito, Señor, que tú has puesto en nuestras manos. Porque estoy segura, Señor, que cada persona que se ha conectado es persona de conquista, con una mente transformada, Señor, a ti. Con una mente, Señor, dispuesta a conquistar tierras para tu gloria, para tu reino, Señor. Yo te doy toda la gloria, Señor. Igualmente, Señor, por cada petición, Señor, que han colocado en este live, Señor. Que sea tu mano de poder, Señor, sobre sus vidas, Señor. Abriendo caminos donde no lo hay, abriendo puertas cerradas, Señor, a puertas abiertas, Padre Santo. Yo te doy la gloria, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Así también por salud, Señor. Señor, si hay alguna enfermedad, si hay algo en el cuerpo, Señor, de cada persona, Señor, que seas tú sanando, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, te doy, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente cambias la mente, Señor, sino que transforma nuestras vidas. No solamente transforma nuestras vidas, sino que tú nos das vestiduras y armaduras nuevas en este tiempo. Por eso sé, Señor, que hay muchos en este tiempo, Padre, que tú vas a cambiar las armaduras, Señor, porque para poder afrontar una batalla necesitamos una armadura fuerte. Padre amado, Dios mío, una armadura impenetrable, Señor, donde podamos hacerle frente al enemigo y donde tú te ensambles con nosotros, Señor, para poder avanzar, Señor, y hacer retroceder al enemigo, Padre. Yo te doy gloria, te doy honra, Señor. Yo bendigo, Señor amado, al apóstol Padre Santo, que me dio la oportunidad de estar aquí, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en su mente y en su corazón, Señor, y que seas tú su compañía en cada momento, Padre. Te doy gloria y te doy honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Bendiciones, mis amados. Bendiciones. Gloria a Dios. Vamos a dar por terminado este live y bendigo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén.